estaba buscando cemento cuando empecé esta investigación. Estaba leyendo los informes de los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que en los años 1950 intentaron replicar las técnicas de construcción romanas para proyectos de infraestructura militar. No los artículos académicos, no los documentales, sino los informes técnicos internos, los documentos que los ingenieros escribieron para sus superiores después de meses de intentos sistemáticos, y lo que encontré en esos informes no corresponde completamente con lo que nos han enseñado sobre el Imperio Romano y su tecnología. Los ingenieros americanos habían llegado a una conclusión que sus informes expresaban con una franqueza que la literatura académica posterior raramente ha igualado. El hormigón romano, el opus caementicium que los constructores romanos usaron en estructuras que siguen en pie 2000 años después, no podía ser replicado completamente con los conocimientos disponibles en el siglo XX, no por falta de recursos, no por falta de tecnología moderna, sino porque los componentes específicos, las proporciones exactas, los procesos de mezcla y curado que los romanos usaban habían sido perdidos completamente con la caída del imperio. Esa conclusión me pareció extraordinaria y me llevó a hacer una pregunta que la narrativa oficial sobre Roma raramente plantea directamente. ¿Cómo es posible perder completamente una tecnología de construcción? No gradualmente, no a través de siglos de olvido parcial, sino completamente, de manera que los mejores ingenieros del siglo XX no pudieran replicarla sin décadas de investigación posterior. Esa pregunta es la que voy a intentar responder esta noche. Primero, los hechos que nadie discute. El hormigón romano es extraordinario. El Panteón de Roma, construido en su forma actual hace aproximadamente 1900 años, tiene la cúpula de hormigón no reforzado más grande del mundo, no la más grande de la antigüedad, la más grande de toda la historia humana. Ninguna estructura posterior ha superado sus dimensiones en hormigón no reforzado. La cúpula del Panteón tiene 43,3 metros de diámetro. Para comparar, la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, construida más de 1000 años después, con toda la tecnología del Renacimiento disponible, mide 42 metros. El Panteón es más grande, y el Panteón fue construido sin acero de refuerzo, sin hormigón armado moderno, con una mezcla de materiales cuya composición exacta los investigadores modernos tardaron décadas en comenzar a comprender. ¿Cómo es posible que una estructura construida hace 1900 años sin refuerzo de acero sea más grande que la cúpula más ambiciosa del Renacimiento? La respuesta tiene que ver con la composición del hormigón romano, y esa composición es donde la historia se pone verdaderamente interesante. En 2013, un equipo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley publicó un análisis en la revista American Mineralogist que cambió completamente la comprensión científica del hormigón romano. El análisis revelaba que el opus caementicium no era simplemente una mezcla de cal y arena, como los investigadores habían asumido durante generaciones. Era una mezcla de cal, agua de mar y un mineral volcánico llamado puzzolana, que, cuando se combinaban en las proporciones correctas y se curaban en condiciones específicas, producía una reacción química que seguía fortaleciéndose durante siglos. El hormigón moderno, el Portland Cement que usamos hoy, se debilita con el tiempo. Las estructuras de hormigón moderno tienen una vida útil calculada de entre 50 y 100 años antes de requerir reparaciones significativas. El hormigón romano, 2000 años después, en muchos casos es más fuerte hoy que cuando fue construido. La reacción química que lo compone sigue siendo activa. ¿Cómo descubrieron los romanos esa combinación específica?
La explicación oficial habla de siglos de experimentación empírica, de construcción gradual de conocimiento a través de ensayo y error. Es una explicación posible, pero hay algo en la sofisticación de la mezcla romana que hace esa explicación difícil de aceptar completamente. La puzzolana volcánica que los romanos usaban en su hormigón más resistente venía específicamente de la región de Pozzuoli, cerca de Nápoles. No cualquier ceniza volcánica funcionaba igual. La puzzolana de Pozzuoli tiene una composición química específica que la hace particularmente reactiva con la cal y el agua de mar. Los romanos no solo descubrieron que el polvo volcánico mejoraba el hormigón, descubrieron cuál era el mejor polvo volcánico del mundo para ese propósito, de dónde obtenerlo y cómo usarlo en las proporciones correctas. ¿Cómo? La respuesta oficial no lo explica completamente, y la pérdida de ese conocimiento con la caída del imperio plantea preguntas que la narrativa oficial tampoco responde completamente. Porque el hormigón no es el único ejemplo, es el más espectacular, pero no es el único. Los acueductos romanos transportaban agua a través de cientos de kilómetros con una precisión dependiente que los ingenieros modernos admiran. El acueducto de Segovia en España, construido hace aproximadamente 2000 años, sigue funcionando, no como reliquia arqueológica, sino como infraestructura activa que transportó agua a la ciudad hasta el siglo XX, sin cemento entre sus piedras, sin mortero, simplemente piedra sobre piedra, ajustada con una precisión que ha resistido 2000 años de terremotos, guerras y cambio climático. ¿Cómo se mantuvo en pie sin mortero? La respuesta tiene que ver con la precisión del corte de las piedras y con el diseño estructural del arco romano, que distribuye el peso de manera que cada piedra sostiene a las demás sin necesidad de adhesivo. Es ingeniería estructural de una sofisticación que, cuando los ingenieros medievales intentaron replicarla después de la caída del imperio, no pudieron igualar durante siglos. El sistema de carreteras romanas es otro ejemplo. La Vía Apia, construida hace más de 2300 años, tenía una estructura de múltiples capas que los ingenieros modernos de carreteras reconocen como técnicamente superior a muchas carreteras contemporáneas en términos de durabilidad y drenaje. Las capas de piedra gruesa, piedra fina, arena y pavimento de losa que los romanos usaban producían una superficie que resistía el agua, el hielo y el peso sin deformarse ni hundirse. ¿Y cómo se perdió ese conocimiento? La respuesta oficial habla de la fragmentación política y económica que siguió a la caída del imperio, de la pérdida de las redes comerciales que transportaban los materiales específicos, de la desaparición de las instituciones que transmitían el conocimiento técnico. Es una explicación que tiene sentido histórico general, pero hay un detalle que esa explicación no aborda completamente: la velocidad de la pérdida. La caída del Imperio Romano de Occidente se convenciona en el año 476, cuando el último emperador occidental fue depuesto, pero el colapso de la tecnología constructiva romana fue más rápido que el colapso político. En las décadas inmediatamente posteriores al siglo V, las estructuras que los constructores medievales producían eran notablemente inferiores a las romanas en términos de durabilidad y escala, no gradualmente inferiores, abruptamente inferiores. Los constructores medievales tenían acceso a las estructuras romanas, podían verlas, medirlas, estudiarlas. Muchas de esas estructuras seguían en uso activo y sin embargo no podían replicarlas, no con la misma calidad, no con la misma escala, no con la misma durabilidad. ¿Por qué? La explicación oficial habla de la pérdida de las redes comerciales que proporcionaban los materiales específicos.
de la desaparición de los gremios de constructores que transmitían el conocimiento técnico de generación en generación, de la ruptura de las instituciones romanas que organizaban y financiaban la construcción a gran escala. Todo eso es verdad, pero hay algo más en esa pérdida que me ha resultado imposible ignorar desde que encontré los informes de los ingenieros americanos de los años 1950. El conocimiento no se perdió gradualmente, se perdió de manera casi completa en el espacio de pocas generaciones, como si no hubiera sido simplemente olvidado, sino activamente eliminado. ¿Es posible eliminar activamente un conocimiento tecnológico? La historia dice que sí. Los códices mayas fueron quemados, los registros de Shenhe fueron destruidos, los archivos de Lisboa desaparecieron en el incendio de 1755. El conocimiento puede ser destruido deliberadamente. Fue deliberada la pérdida del conocimiento constructivo romano. No tengo evidencia directa de eso, pero la velocidad y la completitud de esa pérdida sugiere algo más que el simple olvido. Ahora necesito hablarte de algo que la historia estándar de Roma raramente examina con suficiente atención: la tecnología del vidrio. Los romanos producían vidrio de una calidad y transparencia que no volvería a ser igualada en Europa hasta el siglo XIII. El vidrio de ventana romano, transparente y uniforme, desapareció completamente de la producción europea durante siglos después de la caída del imperio. Las ventanas medievales, incluso en las catedrales más ricas, usaban vidrio de baja calidad, opaco y desigual, que permitía el paso de la luz, pero no la visión clara. ¿Por qué? La explicación oficial habla nuevamente de la pérdida de las redes comerciales que transportaban los materiales específicos, de la desaparición de los artesanos especializados. Pero hay algo más que esa explicación no aborda. Los romanos también producían hormigón resistente al agua marina para construcciones portuarias. El Portus, el gran puerto artificial de Roma cerca de Ostia, tenía estructuras submarinas de hormigón que siguen intactas hoy, 2000 años después, en el fondo del mar Mediterráneo. Estructuras que los buzos modernos han fotografiado y estudiado y que los ingenieros navales modernos no pueden replicar completamente. ¿Cómo hacían hormigón que se endurecía y se fortalecía bajo el agua? La respuesta, como en el caso del Panteón, tiene que ver con la composición específica de la mezcla, una composición que fue perdida completamente con la caída del imperio y que los investigadores modernos solo comenzaron a comprender en los últimos 20 años. Volvamos a la pregunta central: ¿cómo se pierde completamente una tecnología? Hay tres maneras. La primera es la pérdida gradual por falta de uso y transmisión. Las habilidades que no se practican se olvidan. El conocimiento que no se transmite desaparece. Esto explica pérdidas parciales a lo largo de generaciones largas. La segunda es la destrucción deliberada. Los textos que se queman, los artesanos que son eliminados, las instituciones que son disueltas. Esto explica pérdidas rápidas y completas. La tercera, y la más perturbadora, es la posibilidad de que el conocimiento nunca fuera completamente comprendido por quienes lo usaban, que los constructores romanos aplicaran técnicas que habían heredado de una tradición más antigua sin comprender completamente los principios que las hacían funcionar, que cuando esa tradición fue interrumpida, el conocimiento desapareciera porque nunca había sido completamente articulado, nunca había sido explicado en términos que permitieran su reconstrucción desde cero, de donde heredaron los romanos su tecnología constructiva. La respuesta oficial habla de los etruscos, de los griegos, de las civilizaciones del Mediterráneo oriental. Es una respuesta que tiene base histórica, pero hay algo en la sofisticación específica del hormigón romano, en su conocimiento de la química de la puzolana,
en su comprensión de la mecánica estructural del arco que va más allá de lo que podemos rastrear en las civilizaciones que los precedieron. Había una tradición más antigua, una fuente de conocimiento técnico que los romanos heredaron y aplicaron sin comprender completamente y que desapareció con ellos. Esa pregunta no tiene respuesta en la narrativa oficial. Quiero cerrar con algo que encontré al final de esta investigación y que no he podido dejar de pensar desde entonces. En 2023, investigadores del MI te publicaron un análisis del hormigón del Panteón que reveló algo que los investigadores de Berkeley no habían detectado en 2013. El hormigón del Panteón contiene pequeños fragmentos de cal sin mezclar, distribuidos de manera relativamente uniforme a lo largo de la estructura. Durante generaciones, los arqueólogos habían asumido que esos fragmentos eran simplemente errores de mezcla, imperfecciones en el proceso de producción. Los investigadores del MI te propusieron algo diferente, que esos fragmentos de cal sin mezclar son en realidad un mecanismo de autocuración, que cuando el hormigón desarrolla microgrietas con el tiempo, el agua que penetra en esas grietas reactiva los fragmentos de cal que se disuelven y rellenan las grietas, reparando el material desde dentro, un hormigón que se repara a sí mismo, desarrollado hace 1900 años, comprendido completamente por los investigadores modernos solo en 2023. Lo sabían los romanos. Diseñaron deliberadamente un hormigón con mecanismos de autocuración o encontraron empíricamente una mezcla que funcionaba extraordinariamente bien sin comprender completamente por qué. No lo sabemos. Lo que sabemos es que el Panteón lleva 1900 años en pie, que su cúpula sigue siendo la mayor cúpula de hormigón no reforzado del mundo y que solo en 2023 comenzamos a entender completamente por qué es posible. ¿Qué más hay en la tecnología romana que todavía no comprendemos? ¿Qué otros conocimientos fueron perdidos con la caída del imperio que todavía estamos redescubriendo? ¿Y hay en algún archivo, en alguna colección privada, en algún depósito no catalogado, textos que describen las técnicas que los ingenieros medievales no pudieron replicar y que nosotros solo estamos comenzando a entender? El Panteón sigue en pie, la Vía Apia sigue en pie, el acueducto de Segovia sigue en pie, las estructuras submarinas de Portus siguen en pie bajo el Mediterráneo. 2000 años de evidencia de un conocimiento que perdimos y que solo estamos comenzando a recuperar, esperando las preguntas correctas. Si este video te ha hecho pensar, considera suscribirte. La investigación continúa y el próximo video va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar. Nos vemos allí.